Bueno, hemos estado comentando, analizando, informando también de esta noticia del día. La justicia decretó prisión preventiva para Daniel Jadue, el alcalde de Recoleta, por el caso Farmacias Populares. Mientras el gobierno evitó polemizar argumentando que son respetuosos de los fallos judiciales, parlamentarios han acusado de persecución política. Vamos a profundizar en este tema. Estamos en contacto para revisar este punto con la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa. Bárbara, como siempre, muchas gracias por su tiempo aquí en Canal 24 Horas. ¿Qué tal? Muchas gracias, Nicolás. Un saludo para ti, para todo el equipo y para todos los auditores. Igualmente, a ver, vamos con este tema. También quería abordar otro, pero con la situación del alcalde Jadue, usted y el partido ha hablado de medida cautelar desproporcionada. ¿Por qué es desproporcionada? Bueno, a nuestro juicio no estamos frente. Primero, partir de que hoy lo que hemos vivido desde el día miércoles hasta el día de hoy es un proceso de formalización. A partir de ahora son 120 días, si no me equivoco, 120, de sí. investigación y por lo tanto de lo que uno podría denominar el juicio, sí, efectivamente, ¿no? Y por lo tanto aquí no hay una sentencia. Y en ese marco nos parece que, atendiendo incluso lo propio presentado por los querellantes y lo reconocido también por la jueza en torno a la cantidad de pruebas efectivas para corroborar los antecedentes sobre los cuales se están haciendo las investigaciones, nos parece que haber decretado la cautelar más gravosa es efectivamente desproporcionado. Ahora, ese es un juicio que nosotros hacemos como un juicio político, ¿no? Evidentemente, sí, claro. No pretenderemos, ni somos nosotros los llamados judicial a incidir ni intervenir. No, en absoluto, en absoluto. Somos absolutamente respetuosos porque, es más, el alcalde Daniel Jadue está cumpliendo la medida cautelar. Aquí no ha habido ningún atisbo de rebeldía ni de pretensión de no cumplir con el procedimiento. Todo lo contrario. Si uno mira en este proceso de investigación que lleva más de 3 años, el alcalde Daniel Jadue incluso estuvo disponible a abrir sus cuentas bancarias en una etapa de la investigación en que eso no era ni siquiera requerido. Entonces, hemos sido absolutamente contribuyentes. Digo, en el caso del alcalde Daniel Jadue, para ejemplificar la voluntad que hemos expresado de ser contribuyentes y, por lo tanto, respetuosos de la institucionalidad que nos rige. Eso no significa que no podamos tener un juicio crítico respecto de la medida cautelar, que a nuestro juicio es desproporcionada si uno mira el actual de tribunales, de los jueces, en otros casos, ¿no? Pero este es un proceso que está en desarrollo y, por lo tanto, entendemos que además la defensa hará un proceso de apelación. Esperamos que eso sea recogido por la Corte de Apelaciones, pero insistimos, en nuestro caso lo que hacemos es un juicio político, una valoración política. En ningún caso con aquello ni pretendemos intervenir, ni incidir, ni mucho menos generar una presión indebida al Poder Judicial y a la institucionalidad que nos rige, en absoluto. Entiendo. Esa es la opinión que ha entregado a la mesa. Usted, como secretaria general, también Lautaro Carmona, va a haber una reunión también del comité político para analizar lo que fue finalmente esta actualización de la situación del alcalde Jadue, que está en prisión preventiva. Desproporción. Ahora, hay otros sectores del Partido Comunista, y hablo de parlamentarios del Partido Comunista, que hablan de persecución política. ¿Ese es un juicio político, por ejemplo, el que señala durante la mañana la diputada Carmen Hertz, por poner un ejemplo? Bueno, sin duda que es un juicio político, pero nosotros consideramos que hoy es importante no abrir ningún espacio a lo que escuchábamos, ¿no?, en algunas de las intervenciones que se daban a conocer por parte de ustedes en la antesala de la nota, ¿no? Respecto de que alguien pudiese, a partir de nuestras palabras, de nuestro actuar, adosarnos una falta de credencial democrática, de irrespeto a las normas constitucionales o de irrespeto a la separación de los poderes, y por eso hemos sido muy prudentes y criteriosos en nuestras palabras. Nosotros partimos de la inocencia de nuestro compañero Daniel Jadue. Eso lo sostenemos. Ahora, tribunales tendrá que hacer su trabajo, sí, y a nosotros no nos corresponde ir a incidir ni intervenir respecto del procedimiento. Y respecto de la medida cautelar, hemos sido muy claros en señalar que a nuestro juicio hay una desproporción y por eso entendemos, y lo señalaba el propio abogado defensor, y va a ser materia de la apelación que se haga ante la Corte. Esperamos que eso sea revisado porque no creemos que estemos sometidos a no solamente, sí, una persona que sea un peligro para la sociedad. Pero Bárbara, ¿hay persecución política, si bien como levanta la diputada Hertz?
Insisto, a nosotros no nos parece que esos sean los juicios que mejor den cuenta hoy día del estado de situación. Insisto, estamos aquí ante una situación, primero, que no es una sentencia. Esto es un procedimiento en desarrollo, una investigación y un juicio en desarrollo, y por lo tanto nos parece que lo mejor en esta etapa es evitar cualquier contaminación respecto de un debate que tenemos que dejar que curse por los canales institucionales. Lo que sí nos preocupa y nos llama la atención, y eso lo vuelvo a refrendar, es que frente a antecedentes donde los propios querellantes y la propia jueza da cuenta de que no se cuenta con todos los antecedentes probatorios, aún así se decide decretar la medida cautelar más gravosa. Eso, no cabe duda, que no solamente es desproporcionado, sino que al menos llama la atención. Por lo tanto, no es extraño que alguien pudiera decir, bueno, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que frente a este caso se tome esta medida cautelar y, entre otros casos, con cuantiosas sumas de dinero donde probablemente ha habido una situación de apropiación indebida, cuestión que aquí además ha quedado acreditado? Si hay algo que ha quedado acreditado es que aquí no hay un uso doloso, no es que haya una apropiación indebida, no es que haya un uso personal de los recursos. Y por lo tanto, pero en es un ese tema de marco, administración con nos el parece a municipio de nosotros que Recoleta. efectivamente hay una desproporción, pero eso... Efectivamente, por eso nosotros decimos, estamos frente a un juicio en desarrollo, Sí, claro. pero creo que también, tal como tú dices, si bien hay un tema administrativo, eso no significa ni se ha acreditado, y yo diría todo lo contrario, si uno escucha los alegatos, que aquí no ha habido una apropiación personal de recursos del Estado, del fisco. Ahora, y eso también quiero sí. ser muy clara. Sí, ¿no? yo lo entiendo, Eso, pero eso a ver, no quiere decir sí. que no haya fallas administrativas, eso efectivamente... El mismo alcalde Jadwe hablaba de errores que no eran constitutivos de... No... Sí, el mismo alcalde Jadwe, si no recuerdo, el tercer o segundo día de formalización hablaba de errores que no eran constitutivos de delito. Ahora, a juicio, y yo no soy jueza, nada más lejano, pero tomando un poco lo que son de las declaraciones de quienes están en este caso, el fiscal Armendáriz apuntaba a que la decisión de la justicia, de la magistrado, ha sido de la eventual comisión de delito, que es parte también del proceso de audiencia de formalización. Todavía no llegamos a un juicio oral, evidentemente. Y se justificaría lo que es la prisión preventiva, y ahí me pongo un poco legule, yo pido disculpas, por la cantidad de delitos que están adosados a la causa: fraude al fisco, cohecho, estafa, administración desleal, delito concursal, que cumpliría con uno de los 3 requisitos para la prisión preventiva. Insisto, es una audiencia de formalización, esto está comenzando. Sí. Y falta el juicio oral, evidentemente, y la apelación correspondiente. Exacto, y no tenemos una sentencia, por lo tanto aquí no hay una declaración de culpabilidad. Sí, claro. Pero tal como tú dices, Nicolás, efectivamente eso es lo que justificó desde un inicio la solicitud por parte de la Fiscalía de la prisión preventiva. A nuestro juicio, con los antecedentes sobre la mesa y dando cuenta a algunos de los querellantes del Ministerio Público que no se contaba con todas las pruebas incluso, nos parecía que esta medida, que es la más gravosa, no era la apropiada. Pero bueno, eso es parte de lo que uno puede opinar, ¿no? Lo cierto es que respecto de aquello, uno no pudiera en ningún caso suponer que ese juicio político, esa opinión política, pretende ni intervenir ni incidir respecto del buen juicio, del buen procedimiento, del buen proceso, ¿no? Penal, y por lo tanto, en ese sentido, yo vuelvo a reafirmar que como Partido Comunista que el día de mañana, 4 de junio, conmemora, celebra sus 112 años de historia, sí. Nosotros somos un partido centenario. Como partido centenario con 112 años de historia, nosotros podemos decir que nosotros respetamos y hemos sido muy respetuosos no solo de la institucionalidad, sino que de la democracia en nuestro país y también de la institucionalidad democrática que nos rige. Y eso quiero señalarlo con absoluta claridad, porque hay quienes han pretendido, a partir del apoyo que nosotros hemos entregado al compañero Daniel Jadwe como nuestro militante, del respaldo que ha recibido de la base militante, pero también de ciudadanos, ¿no? De ciudadanos de Recoleta, de gente que lo conoce, que lo conoció en el marco de su campaña como precandidato presidencial, que lo han estado respaldando, han pretendido decir que aquellas acciones que incluso tienen que ver con una solidaridad humana es como una suerte de intervención o que da cuenta de que no hay credenciales democráticas. Nada más lejos de aquello, ¿no? Nada más lejos de aquello. Y por eso yo soy tan enfática en este punto. ¿Y cómo toma entonces lo que ha sido, Bárbara, usted, el Partido Comunista, la mesa, las declaraciones y volvemos a la opinión política, las opiniones políticas que han tenido otros sectores, especialmente desde la oposición, con lo que usted decía?
Bueno, no nos extraña que la oposición a partir de este caso pretenda ensuciar toda la historia de lucha, la irreprochable conducta y probidad del Partido Comunista, insisto, en estos 112 años de historia, y por lo tanto a nosotros no nos sorprende, pero nosotros no vamos a caer en el juego de hacer de esto un festín de declaraciones. Nosotros vamos a defender siempre el respeto a la institucionalidad, vamos a defender nuestras credenciales democráticas en los hechos, no solo en las declaraciones, en los hechos, y eso da cuenta de que hoy día se está cumpliendo la cautelar decretada, más allá de que nosotros la consideremos desproporcionada o no, etcétera, etcétera, y por lo tanto esperamos que lo que venga ahora en el juicio efectivamente permita no solamente poner con mayor contundencia todas las pruebas sobre la mesa, sino que también dar cuenta de la inocencia de Daniel Jadwe. Y nosotros eso nos importa mucho porque somos probablemente de los pocos partidos, ¿no?, que yo no diría que tiene un estándar, ¿no?, distinto a otros, pero sí que hemos sido muy rigurosos en materias tan sensibles como el buen uso de los recursos públicos, sobre todo cuando se trata de políticas de buen vivir, porque aquí estamos hablando de las farmacias populares, estamos hablando de la óptica popular, estamos hablando de la posibilidad de haber tenido medicamentos a precio justo. Entonces, políticas que son de tan alto impacto para la ciudadanía, evidentemente que nos hacen mucho más responsables a la hora de la defensa. Esto no es una defensa corporativa. Acá no se trata solamente de defender a un militante de nuestras filas. Detrás de esto lo que estamos diciendo es que hay una justicia en estas políticas y por lo tanto, por lo mismo nos interesa que esto quede muy bien investigado y acreditado de tal manera que se despeje no solamente la inocencia de nuestro compañero respecto de la suposición de algunos, ¿no?, de eventual corrupción, sino que por sobre todas las cosas de que más allá de errores administrativos, efectivamente no hay detrás de esto ninguna intención de dolo en el marco de políticas públicas que son tan sensibles y tan valoradas por la ciudadanía además. Sí, interesante ese punto, más allá de la persona en cuestión, digamos, que es el alcalde Jadwe y la situación en la que actualmente, él de hecho apuntaba a que aquí, y eso es lo que decía el alcalde Jadwe, en términos de que hay una, digamos, una pelea por lo que ha sido la gestión transformadora. Ese fue el concepto que él utilizó antes de que se cumpliera ya y se iniciara la prisión preventiva. Sobre esas políticas públicas, a juicio suyo, Bárbara, del Partido Comunista también, ¿cómo quedan estas políticas públicas? Desde lo que es el proceso judicial que se lleva, que no es de ahora, lleva bastante tiempo de investigación, ahora está la audiencia de formalización que termina y lo que vendrá hacia adelante, pero por sobre todo en cómo queda la Chifarp, que era el gran ejemplo para distintas comunas también en términos de farmacias con medicamentos a bajo costo. Aquí hay una serie de antecedentes que entrega el Ministerio Público y que de alguna manera dejan, lo voy a decir en buen chileno, muy mal parado a la política pública de la acción popular a través de este tipo de sectores. ¿Cómo la ves? Creo que hay que distinguir. Efectivamente, tenemos que ver en el transcurso de la investigación que viene ahora, del juicio, qué es lo que ocurre con figuras como la Asociación Chilena de Farmacias Populares. No obstante ello, creo que nadie y todos aquellos que han gozado de este beneficio podrían cuestionar lo justo que han sido políticas como las farmacias populares, que permitieron que en muchos barrios efectivamente hoy día la ciudadanía pueda acceder a medicamentos a precio justo, tanto así que a partir de esta política hoy día Senabas puede hacer compra de medicamentos más allá de las cadenas, digamos, de los grandes consorcios, ¿no? Y por lo tanto ha podido también ingresar, entre comillas, al mercado. O sea, ha sido precisamente esta política lo que permitió aquello, que hoy día tengamos estos medicamentos genéricos, entre otros. El hecho de contar con arriendo a precio justo, cuando estamos viviendo una crisis en materia de vivienda, una crisis habitacional, poder contar con viviendas dignas a precio justo, lo que ha sido la política de la óptica popular, las librerías, los eventos culturales. Ahora, son políticas públicas que quedan en cuestión, que no son sostenibles con esa duda. Yo diría que separemos los planos. Okay. Asociación Chilena de Farmacias Populares hoy día está en cuestionamiento, producto de este procedimiento, de esta investigación, del juicio que se está llevando a cabo. Pero eso no cuestiona, porque si no hoy día estarían en juicio todo lo que tiene que ver con las farmacias populares y por lo tanto muchos alcaldes y alcaldesas de nuestro país. Por lo tanto, yo en eso sí digo, separo los planos, ¿no? Una cosa es el instrumento administrativo bajo el cual se buscaba generar más soporte para esta política y otra cosa es lo que se ha logrado implementar y lo justo y correcto que esto ha sido. De hecho,
sigue existiendo, digamos, en cada una de las comunas, de hecho, partiendo por Recoleta. Por lo tanto, creo que no lo deja en mal pie. Creo que todo lo contrario, vuelve a reforzar la importancia de estas políticas, pero sin duda que con todo el rigor que aquello requiere, y eso es parte del proceso de investigación, ¿no? Sí, hasta ahora esto está en investigación, hay 120 días que van a seguir, volvemos a esa para recordar, creo que es bien importante reiterar eso, audiencia de formalización, todavía no juicio oral, va a llegar a eso. Ahora, lo que tiene que ver directamente con el Partido Comunista y que fue muy bullado y también en la exposición, antes trascendido, luego la exposición que entregó el Ministerio Público, fue esta donación, entre comillas, como lo dice el Ministerio Público, de insumos durante la pandemia que terminan en una sede del Partido Comunista en Recoleta. ¿Eso sigue generando ruido o no? Le pregunto en ese tono, digamos, porque está en investigación, pero aquí hay una ligación directa con el partido, a eso me refiero. Sí, a nosotros no nos genera ruido porque nosotros no, y así fue conversado en su minuto cuando este elemento estuvo sobre la mesa con la propia directiva de nuestro partido en la zona, en Recoleta, con el regional, etcétera. Nosotros en esto no, digamos, no quiero ser cuidadosa y prudente con las palabras, porque esa es una materia que la defensa abordó en extenso en estos días de formalización, pero a nosotros ese tema nos parece que no se ajusta del todo a la realidad, al menos, ¿no? Y en eso no, entiendo, digamos, la necesidad de poder abordarlo más en extenso, pero también pido comprensión porque es una materia que está siendo abordada claro, que muchos se en preguntan, tribunales. ¿estaban ahí o no los sentido, insumos? Si esa es la pregunta clave. O sea, los insumos nosotros entendemos que no estaban ahí, pero yo insisto, no quiero yo hacer una vocería que no me corresponde en esta materia. Sobre eso se pronunció la defensa en extenso durante el proceso de formalización, pero efectivamente no deja de llamar la atención la permanente vinculación que se trató de hacer en todas estas medidas con una suerte de cohecho, cooptación, solicitud de donaciones al Partido Comunista, cuestión que tanto el alcalde Daniel Jadwe como la directiva de nuestro partido y también nuestra directiva en el territorio fueron muy enfáticos en sostener que eso no había sido así. Y nosotros en eso vamos a seguir sosteniéndolo. Bárbara Figueroa, se iba a realizar o se realizó, ahí usted me confirma, una sesión extraordinaria de la Comisión Política tras terminar la audiencia de formalización del alcalde Jadwe. ¿Eso ya se ha concretado? ¿Cuándo sería? ¿Y puede haber algún cambio, digamos, en lo que estamos conversando o más bien mantener lo que es la postura de acompañar a un militante del Partido Comunista como es un ex candidato presidencial, de hecho, ex precandidato, digamos, en este sentido, alcalde Jadwe por parte del Partido Comunista? ¿A qué va esta sesión extraordinaria? Bueno, nosotros tenemos distintos minutos de reunión en la Comisión Política. El día lunes es uno de ellos, ¿no? Con quienes tienen la posibilidad de asistir, además de la reunión regular que tenemos una vez a la semana. Pero evidentemente que esta materia fue abordada, pero fue abordada más bien en el conocimiento de los antecedentes respecto de, digamos, yo diría que más bien este revuelo que se ha generado en torno a el proceso de formalización de Daniel y también, por cierto, se ha ratificado y lo hemos hecho en una declaración pública, no solamente como comisión política, sino que también emanada de nuestro comité central con quien nos reunimos el día sábado. Nosotros hemos señalado nuestro respaldo y solidaridad con Daniel Jadwe porque también en esto tenemos que ser muy claros. Nosotros tenemos no solamente convicción respecto de la inocencia de Daniel Jadwe, sino que además somos un partido que no abandona a sus militantes en momentos complejos, ¿no? Y por lo tanto también en el sentido más humanitario, ¿no? Esto ya no tiene que ver ni siquiera con la política, porque en tiempos donde muchos de todo tratan de sacar un rédito o de todo tratan de ver el costo-beneficio, nosotros seguimos en una política, insisto, que nos ha permitido sobrevivir 112 años de historia, y digo sobrevivir porque nos ha costado mucho, nos ha costado vida, nos ha costado ser expulsados de la política, ¿no? Con la ley maldita, entre otros. Entonces, en ese contexto, un partido que ha tenido tanta tradición también tiene una práctica donde no abandona a sus militantes. Y creo que eso también habla de una buena política, de una sana política. Usted mencionaba, y yo le preguntaba por las declaraciones de la diputada Hertz, otros diputados también del Partido Comunista, cuando se hablaba de persecución política, que no le gustaba, digamos, la forma.
se hace un llamado también a mantener las formas o apaciguar lo que pueden ser las legítimas pasiones con respecto a la figura del alcalde Jadwe y esta formalización. Yo no llamaría a sí, pasiones digamos, puede que no sea el pasiones, concepto, pido disculpas, pero para que se entienda. Siempre son... Sí, estas situaciones siempre tienen un grado de intensidad, ¿no? Daniel es una figura transversal, mucho más allá de la frontera de nuestro partido, ha sido acompañado por distintos sectores, hemos recibido solidaridad de muchos lados, no solamente a nivel nacional, sino que también internacional frente a la situación que vive. Por lo tanto, creo que más que el llamado a moderarnos o a moderar las opiniones, es a no hacer de este debate primero un juicio, porque aquí no hay una sentencia. Estamos frente a un proceso de formalización que ha derivado en la cautelar más gravosa, que a nuestro juicio es desproporcionada, pero el proceso y la investigación y el juicio siguen, están en pleno desarrollo, de alguna manera comienzan ahora, y por lo tanto no hay sentencia. Y en ese marco esperamos nosotros que ningún actor en la política pretenda hacer de esto una utilización. En eso también hemos sido muy claros. No obstante aquello, insisto, uno comprende que en situaciones como esta podrán haber un cúmulo de declaraciones. No obstante, con el presidente del partido y en mi calidad de secretaria general, nosotros hemos tratado de enfatizar fuertemente en estos elementos, los que hemos conversado en esta entrevista, porque nos parece que tenemos razones suficientes para poder dialogar y sostener nuestra posición desde el argumento, ¿no? Ni desde la descalificación, ni desde la caricatura. No, hemos sido muy juiciosos frente a grandes provocaciones. Hoy día escuchaba en la mañana en un medio, en una radio, ¿no?, muy escuchada en nuestro país, escuchaba en la mañana que se hablaba de nosotros y se decía, si quieren ser delincuentes, que sean delincuentes, pero no con la plata de los chilenos. Yo creo que gente que se expresa así en la política, lo que está tratando de hacer es seguir desprestigiando la política. Y nosotros en ese juego no vamos a caer. Así como tampoco estamos desde un sitial de superioridad moral, nosotros estamos sometiéndonos al rigor de la ley, nosotros tampoco vamos a aceptar que se hagan ese tipo de juicios. Por eso nosotros agradecemos tanto, Nicolás, los espacios de comunicación que nos han dado. Sabemos que no siempre somos todo lo veloz que ustedes quisieran o estar con toda la disposición que ustedes requieren, pero tratamos de estar con los medios de comunicación precisamente para poder entregar nuestra versión. Porque es muy doloroso, insisto, para un partido centenario con 102 años de historia, tener que estar escuchando ese tipo de declaraciones de gente que no nos conoce, que no tiene idea de todo lo que hemos vivido y que evidentemente no reconoce ni conoce la historia de integridad del Partido Comunista de Chile. Sí. Y se agradece también el tiempo para poder contrastar las opiniones y en la vorágine en la información también. Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista, nuevamente gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Bárbara, que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Nicolás. Un saludo. Hasta luego. Igual.